yo decía que no era lo mío. Okay. Prodigiosamente me enfermé, recuerdo. Y eso fue la excusa perfecta para decirle a mi mamá que no iba a continuar en la catequesis. Todos mis amiguitos tomaron la catequesis. Bienvenidos a Tecnofe. Tecnofe, el podcast que ha sido diseñado para fusionar la tecnología con la fe católica. Y hoy tenemos un invitado que le va a presentar María. Así es, hola a todos, bienvenidos. El invitado que tenemos a nuestro lado es una persona, muy especial, que desde sus inicios ya se había encaminado a Dios. Pero queremos saber un poquito más sobre él. Y es nuestro acólito, nuestro acólito Diego. Bienvenido, Diego. Preséntate aquí a nuestra gente de Tecnofe y de la Arquidiócesis. Bueno, muy agradecido primero que nada por esta invitación. Saludo muy cordialmente a todos los que a través de las redes de la Arquidiócesis de Cumaná compartimos la misma fe y andamos allí en el día a día pendiente de lo que hacemos como iglesia local aquí en la iglesia que peregrina en el estado Sucre. ¿Quién es Diego? Tu nombre completo primero y apodo. No, mentira. No tengo apodo. O sí, pero no son tan... Sí, pero no, porque entonces se agarra. Claro, algunos familiares y cosas así. Claro. Bueno, mi nombre es Diego Alejandro Laucho Sánchez. Vengo de la población de Cumanacoa, de un sector que se llama La Rinconada. Allí crecí, de allí es mi familia por parte de mi mamá. Por parte de mi mamá soy hijo único y por parte de mi papá tengo otros hermanos, 6 aparte de mí. Tienes una familia numerosa. Te faltó el apodo, pero... El apodo, pues... Dejémoslo a la creatividad. Sí, a la creatividad. También tenemos un momento de creatividad. Diego, ¿qué tiempo tienes aquí en el Seminario San José de Cumaná? Mire, ya yo estoy en el 8º año de formación, Okay. La última etapa, el último año formativo, que llamamos de 4º año de configuración. 4º año de configuración. Inicié este camino a los 16 años, después que salí de bachillerato, recuerdo haberme decidido por escuchar la voz que el Señor estaba clamando dentro de mi corazón. Decidí, digamos que, hacerle caso, y después que terminé el bachillerato, otros eran mis planes, pero los planes de Dios son más grandes que los míos, muy perfectos además. Y cuando yo me di cuenta de lo que el Señor quería de mí, a través de la oración y a través de un proceso que llamamos nosotros vocacional, decidí emprender este camino, que no ha sido fácil, pero que he logrado llegar, digamos que hasta aquí, hasta el último peldaño de la formación inicial. O sea, tienes 24 años, Diego. Tengo 24 años. Ahora, Okay. una pregunta, Diego. Tú dices que iniciaste desde los 16 años, pero me imagino que antes de esa edad, tú como que a lo mejor habían luces y tú estabas como que, ¿será que sí? ¿Será que no? Porque a los 16 fue que tú dijiste, sí, allá voy, ¿cierto? Sí. A ver, entonces, ¿cómo fue ese Retrocedamos proceso? un poco, claro. ¿Cómo fue eso? Desde pequeño siempre hubo esa influencia de la religión Hacia en tu Dios. familia. ¿Cómo Pero fue? no sé si puede sorprender, pero mi vocación no es, digamos, de aquellas de las que vienen desde la infancia. Ajá. En el sentido de que yo desde niño pues jamás jugué a ser sacerdote, ni se me pasó por la mente ser sacerdote. En mi familia, donde me crié, creo que era una cosa extraordinaria, como lo es ahorita todavía, ¿no? Pero en ese momento era mucho más extraordinario que alguien en la familia pudiese pensar querer ser alguien religioso. En este sentido de ser sacerdote o ser alguna otra cosa, Claro, digamos que tener más una concretamente. vocación, Sí, exacto. más con una vocación específica. Religiosa. Mi familia es, digamos que católica, pero poco practicante, en el sentido de que las misas tradicionales de la Virgen del Valle, fiestas populares, ¿no? El Nazareno, fiestas de Semana Santa, que son más bien muy populares, pero no son de ir domingos a misa, no sé qué. Okay. Entonces, mi vocación a la vida sacerdotal nace cuando yo tenía como más o menos 13, 14 años, que es cuando voy a la iglesia a hacer catequesis y todo eso. La comunión.
había intentado hacer catequesis de comunión como a los 9 años. Ajá. Mi mamá me inscribió en la catequesis, pero yo no quise, no me gustaba. Ya. Yo decía que no era lo mío. Ok. Prodigiosamente me enfermé, recuerdo. Y eso fue la excusa perfecta para decirle a mi mamá que no iba a continuar en la catequesis. Sabroso. Todos mis amiguitos tomaron la catequesis, la comunión, perdón, no sé qué, y yo me quedé. Diego, pues, el que no tomó la sí, comunión. el que tenía como 9 años en ese momento. Ya. Luego vuelvo a la iglesia Ajá. por un grupo de amigos de la Sinfónica. Yo estaba allá en Cumanacoa, Tú estabas pertenecía en el al sistema de orquesta, Cónchale. tocaba violín, Cónchale. estaba en el coro, tocaba cuatro, Ven acá, pero aprendí a tocar a guitarra. veces es necesario un violín en esos coros que ustedes tienen aquí espectaculares, no estaría mal. En principio yo empecé aquí en el seminario, venía a acompañar al coro del seminario en ese momento, en el año 2017 por ahí. Ajá. Me invitaban a tocar y yo venía pues, con todo gusto. Ah, bueno, ya va. Después, Y aprovechaba de después- hacer las convivencias. Ya, después tocamos ese Ah, punto. Ajá, seguimos entonces en la parte de que la comunión. Y decía Diego, el que no tomó la comunión. Exacto. Entonces, después de eso yo me dediqué a la orquesta, o sea, como a los 14 años, vuelvo a la iglesia por un grupo de amigos de la orquesta que estaban en el Ministerio de Música. Ah, Por ahí voy yo a la iglesia. Y recuerdo que en ese momento había olvidado todo, no sabía ni persinarme, ni ninguna oración, el Padre Nuestro y si qué acaso. broma. Pero así surge mi vocación. Yo llegué a la iglesia así como sin son ni ton, vamos a decirlo así. Ya. En ese momento jamás pensé, o sea, mirarme detrás del altar, ni siquiera siendo monaguillo, ni siquiera siendo monaguillo. Luego con la experiencia de fe, yo digo que Dios me llamó primero a la fe, porque gracias a un padrino de feliz memoria, Armando Díaz, papá de un hermano mío que amo muchísimo, él era ministro extraordinario de la palabra y de la Eucaristía, y a él, como era un hombre muy sabio, catequista, coordinador parroquial, etc., yo le preguntaba cosas de la iglesia y de la fe, ¿no? ¿Por qué la señal de la cruz? ¿Por qué los católicos hacen esto? ¿Qué pasó con los imágenes? Pepito Preguntón. Pepito Preguntón, siempre Dieguito lo fui. preguntó. Qué lindo pregunta. Siempre lo fui, bueno, curioso, ¿no? Entonces, gracias a él fui yo madurando la fe. Ok. Entonces, cuando él ve que yo tengo, él y su esposa, mi madrina, ella sí está viva, ayer estuvo en el acolitado, por cierto. Un saludo. Ellos me inducieron pues a que tomara la comunión. Luego yo empecé con un grupo de amigos, Ok. digamos de mi edad, y después un grupo de amigos de edad un poco más avanzada que tenían tiempo también en la iglesia, y con todos ellos que formábamos la pastoral juvenil de ese momento Ay, fino. en la parroquia, empecé yo a caminar en la fe y me di cuenta que existía una iglesia joven, que la iglesia no era nada más para los viejitos, para los curas ya que estaban, digamos, avanzados de edad, Exacto. que como decía la gente por ahí, ¿no? Que la iglesia o la religión es para personas que no tienen nada que hacer o personas que les ha ido muy mal en la vida. Yo me di cuenta de que no, o sea, Jesucristo estaba ahí. Era como un hospital. Y estaba allí, o sea, Ya. Jesucristo estaba allí con los jóvenes, con nosotros, en el trabajo cotidiano, en la visita a los enfermos, en el coro, en el Ministerio de Música, bueno, etcétera, etcétera. Tantas experiencias maravillosas que viví yo allí con mis hermanos en la fe. Tus hermanos en la fe. Ese es el primer llamado a la fe. A la fe, ajá. ¿Y cuándo fue el pum? De allí, La primera después corazonada. de ese llamado Ajá. a la fe, donde yo me comprometí más a vivir la experiencia de Dios, me di cuenta que Dios me llamaba a algo más. Ajá. Yo tenía una proyección de vida, ¿no? Me gustaba mucho la comunicación social. De hecho, en la OPSU, cuando me tocó hacer la prueba esta vocacional, Ajá. fue una de las carreras que metí y salí, inclusive, para estudiar comunicación social. Porque también, me aparte, gustaba. también eres licenciado en comunicación social. No. Estás en el estudio. No, soy locutor. Locutor. Sí, certificado, Ah, pero no soy comunicador Locutor social. certificado Exacto, del seminario de San José. de la UCSAR cubana, sí. Ajá. No, porque yo después que salí de bachiller, Ok. ingresé al seminario. Ah. Entonces, claro, ese deseo de querer algo más, ¿no? Yo decía, Dios me llama a algo más. O sea, yo era feliz allí en la orquesta, con mis amigos, sí, Ok. y me veía, pues. Pero yo decía, no, Dios, o sea, yo siento que Dios me pide algo más, donde yo seré verdaderamente y plenamente feliz. Eso era lo que yo sentía aquí. Ahora, no sabía qué era, ¿no? Yo empecé a hacer entonces un proceso de discernimiento y el momento culmen, digamos así, fue en un campamento juvenil en Cocollar, en la Casa de Retiro, Ajá. en el año 2016, septiembre de 2016. Ahí fue donde yo decidí decirle al Señor, aquí estoy, o sea, aquí me tiene.
Aquí me Porque entrego. yo siempre suelo decir que por más que yo intente explicar la experiencia de ese momento, no logro tener las palabras exactas, correctas, para explicar lo que uno siente cuando Dios te llama y, como decía Monseñor ayer, ¿no?, te busca, te persigue y te consigue. O sea, eso es verdad. Eso es cuando dice, ¿por qué me amas? No hay palabras para Exacto, explicar para explicar. el por qué te amo. Quizás hay Ahí tantas está el razones asunto. que uno no Exacto. logra resumir en una sola. Exactamente. Entonces, no por tiene eso, palabras. por eso digo que lo primero fue el llamado a la fe y posteriormente, bueno, el Señor me cautivó tanto que después yo decidí decirle, aquí estoy para servirte, para llevarte a los hermanos, para comunicar tu vida al mundo. Esa es la vocación que he recibido, ¿no? O sea, no tanto para mí mismo, sino para el servicio. Diego, hay algo que me llama la atención. Yo tengo un solo hijo, tengo un hijo único. Entonces, ver a tu mamá en ese momento tan emocionada, o sea, debe ser difícil, ¿no? Pero a la vez una pasión, sentir ese fuego ardiendo de entregar este hijo, el único que traje, te lo entrego. ¿Okay? Subiendo. ¿Cómo ha sido ese proceso con tu mamá? Mira, en principio eso fue un caos. Digo yo así, ¿no?, de manera drástica, pero sí fue fuerte. O sea, mi mamá no lo aceptó de un día para otro. Ahorita ha dado un giro de 180. O sea, a como empecé yo el seminario y a como el día que le dije, ahorita es totalmente distinto, es una cosa nueva. Y eso ha sido producto del mismo Dios. Yo no he hecho absolutamente nada, nada más que rezar, nada más que vivir lo que estoy llamado a vivir, y Dios ha hecho el resto. Cuando yo le dije a mi mamá, recuerdo que el clima estaba como presto para que todo fuese tenebroso. O sea, Ay, Dios mío. estaba lloviendo, era ya tarde, Ay, Dios. el cielo gris, frío. ¿Sabes que en Cumaná además cuando llueve hace mucho frío? Sí, Los sapitos sabroso. cantan. Ajá. Es sabroso Y entonces ese cuando clima. yo le dije a mi mamá, bueno, pegó el grito al cielo, Ajá. me dijo que, recuerdo, ¿no?, que cómo le iba a hacer yo eso, que yo me iba a perder, que yo era un malagradecido, que porque yo la iba a dejar sola, bueno, tantas cosas. Que me olvidara que iba a ser su hijo. O sea, claro, cosas que en el momento yo entiendo que en el dolor, pues, bueno, salen a flote, pero que digamos que no fue del todo así. Ella después, con el tiempo, he visto yo cómo Dios ha ido tocando su corazón, y yo no lo he obligado a estar ni en un grupo, ni a ir a misa, ni a que participe en nada. Yo no lo he obligado a nada. A veces la he invitado a venir al seminario, eso sí, por alguna actividad o qué sé yo, pero jamás la he obligado a nada. Y ahora veo cómo ella se ha insertado tanto en la vida de la parroquia, y es mamá de todos los seminaristas, Mira. y está muy contenta, y llora cada vez que alguien da un paso, y cuando yo doy un paso, bueno, eso Llora más. llora más todavía. Entonces, eso ha sido obra de Dios, de verdad. Wow. Eso ha sido obra de Dios. No ha sido fácil, ella misma lo dijo, pues, o sea, mi hijo único, si yo me he esforzado tanto para criarte y para que ya seas un hombre, no sé qué, y ahora tú te vas a ir, me vas a dejar sola. Fue lo que ella humanamente pensó en ese momento. Claro, Y es sí, fuerte. humanos. Pero hoy, justamente que estamos en Pentecostés, el Espíritu Santo sabe hacer su obra. Exacto. Y Él ha dado orden, así como dio orden a la creación y después dio orden a la iglesia en sus inicios, dio orden también a esta vocación que ha venido de Dios. Y yo le agradezco a Dios, pues, porque allí veo un signo visible de que esta vocación es de Dios. Es de Dios. Es de Dios. Mi papá. Mis padres, pues, desde que yo soy pequeño, ellos están separados. Ya. Mi papá hizo su familia otra familia en el puerto, ¿no? Ya. Allí con mis otros hermanos, él se casó, su esposa yo la quiero muchísimo, como mi mamá también. Ok, Tenemos Qué bonito. muy buenas relaciones. Tres, ¿no? Muy buenas María, relaciones. María. Sí. Gracias a Dios eso también para mí ha sido un testimonio muy grande, porque Qué bonito. ha habido siempre buenas relaciones allí. Ya. Y bueno, yo en vacaciones siempre he ido donde mi papá, siempre he estado en comunión con mis hermanos, con mi familia. Y bueno, decirle a mi papá también fue un choque fuerte porque, bueno, no se esperaba, Claro, un sacerdote. sí, exacto. Yo quiero Sin nieto. embargo, Bueno, pero tiene bastante nietos. fue un poco- Una parroquia entera. No, guarda. ahora tendrá mucho más. No. Sin embargo, fue un poco más
más dócil, en el sentido de que él estudió en un colegio salesiano, en el Pío XII allá en Puerto La Cruz. En Puerto La Cruz, claro. Eso Y bueno, sí. tuvo noción de más o menos cómo era la vida de un sacerdote. Y me dijo, bueno, hijo, yo no es lo que quiero yo, ¿no? O sea, no es lo que quiero yo para ti, pero si es lo tuyo, ánimo, yo te apoyo. Qué bien. Esas fueron sus palabras, las recuerdo cuando le dije. Y bueno, desde ese momento, él ha tenido que salir del país para, digamos, solventar la situación de la familia. Estuvo en Perú, ahora está en España. Y bueno, desde que estoy en el seminario, cuando entré, lo vi 5 años después. Y después que lo vi, ya tengo hace, 3 años que no lo veo. ¿Cuántos hermanos tienes? Yo tengo 6 hermanos más. 6 hermanos. ¿Cómo se sienten los hermanitos de tener? Bueno, también Esa fue una vocación. sorpresa. Es una sorpresa que no se esperaban. Pero o sea, se comunican, sí, se claro. envían fotos. Ya le enviaste la foto de no ella? les, sí, creo, no se Tenemos les que envió pasar la todavía. foto. Tenemos que No No se pasar les envió porque, todavía. bueno. A mi Ahora- papá sí, a mi papá sí. Qué bello, qué bonito. Pero ellos siempre están pendientes y tal. He hablado con ellos. Qué bien. Siempre los tengo presentes a todos. El aunque- Espíritu de aunque Dios los estamos- mantiene unidos. Aunque estamos Diego, dispersos. el día de ayer te andamos persiguiendo para hacer el episodio, pero porque de verdad que conversamos María y yo, que sería interesante que contara esta historia acá en Tecnofe, para que conocieran la vida real de una persona normal, que es un seminarista que tiene una vocación. Sí. Pero ayer fue un día especial, porque ayer la iglesia de Cumaná celebró Pentecostés arquidiocesano. Hoy se celebra el Pentecostés, hoy domingo, y el día del seminario. Entonces nosotros quisimos traer a Diego Gaucho para que él conversara como seminarista en este día especial del seminario. Y como acólito. Por eso. Porque eso es algo, disculpa, termina otra vez, porque tengo No, otra pero, pregunta. lo vas a terminar tú, porque yo iba a decir la parte de ver a Diego recibir ese servicio, o sea, hacer un acólito, un paso, casi el penúltimo, porque después vendría diácono y después la ordenación sacerdotal. Entonces, por eso que quisimos hacer. Sí, y hay algo, ¿no? Porque nosotros, aunque sabemos el significado, pero muchas de las personas que a lo mejor nos están viendo no saben, o sea, ok, seminarista, pero tienen por entendido que de seminarista pasan a sacerdote. Entonces, explícanos el significado que es seminarista, acólito, diácono. No, y ese momento, ayer estaba No, estoy yo nervioso. tengo fotos, Te tomé bastantes fotos. Tengo evidencia de la Sí. cara de Diego, La alegría se notaba. el Entonces, espíritu. de no Diego solamente vas a vivo. explicar qué es un acólito, sino esa emoción. Esa es- Cuando Moisés se acerca al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley y estar en contacto con Dios, el Señor le dice que se quite las sandalias porque el suelo que pisa es sagrado. Ajá. Entonces, cuando regularmente uno se acerca a estos pasos que son decisivos e importantes, uno debe acercarse con corazón noble y con espíritu de apertura, porque lo que recibe es don de Dios. Entonces, bueno, yo ciertamente estaba muy nervioso, muy contento a la vez. Se te notaba. Fueron muchas experiencias encontradas allí en ese momento, porque es como ver lo que Dios ha venido haciendo. Ya. Ustedes preguntaban cómo es este proceso, más o menos, por qué tantos pasos, etcétera. Bueno, una vez que uno conoce para qué está llamado, ¿verdad? Lo que ha venido a hacer al mundo, eso es vocación. Uno luego debe progresivamente encaminarse hacia ello. O sea, no de un día para otro uno es sacerdote. Claro. 8 años en el seminario enseñan a uno a forjar el espíritu, la personalidad, la parte humana, la parte intelectual, la parte espiritual, para poder apacentar al pueblo de Dios, para ser otro Cristo, digamos, ¿no? En la tierra. Entonces, ese proceso de 8 años, quizás un poco más, uno los vive con pasos concretos. El primero es cuando reciben a uno en el seminario con la imposición de sotanas, ¿no? Ponen la sotana, el hábito talar, que bueno, ya empieza uno a formar parte del seminario. Okay. Después de ahí uno recibe el otro paso, digamos que 4 años después, cuando uno ya está en la etapa de configuración. Cuando uno pone la sotana está en la etapa, digamos, de discipulado. Ya ha terminado el año introductorio, uno entra a la etapa discipular y luego pasa a la etapa de configuración. En esa etapa de configuración
recibimos el primer paso formal, que es la admisión a las Sagradas Órdenes, donde dicen, bueno, este candidato es idóneo, guarda los requisitos, las características que la Iglesia pide para confirmar la vocación. Y entonces después, en un segundo año de configuración, le dan a uno el ministerio del lectorado. Si ustedes se dan cuenta, la estructura de la misa, primero uno participa de la comunión con la palabra y después participa en la comunión del cuerpo sacramentado, el pan y el vino, cuerpo y sangre. Entonces, primero hacen a uno lector, instituyen a uno lector de la Iglesia, ¿no? Más contacto con la palabra, ser portavoz de esa palabra de vida a los fieles, y luego, en un último paso, antes del diaconado, está lo que he recibido yo ayer, que es el ministerio del acolitado. Este ministerio te acerca más al altar, a la segunda parte de la misa, digámoslo así, donde tú sirves tanto al diácono, al sacerdote o al obispo en la preparación de los dones, en el servicio allí, cerca del altar, como queriendo significar que progresivamente nos vamos acercando más a la vida sacerdotal, que es una vida dedicada a la palabra de Dios y a la Eucaristía en servicio a los hermanos. ¿Y por qué el nombre acólito? O sea, bueno, ese nombre significaría el grado de antigüedad de este ministerio, de este servicio. Acoluteo, de una palabra griega, significa aquel que sigue, como el que sigue los pasos, ¿no? O sea, el que va llevando continuidad. Entonces, uno en la celebración de la Eucaristía, el acólito pues está pendiente, está atento al sacerdote o al diácono o al obispo para asistirlo. Pues, para asistir. Entonces, el que va siguiendo como la celebración. Y es una palabra significativa también a nivel vocacional, porque nosotros al responder a la vocación vamos siguiendo las huellas de Jesús. Entonces, desde que empezamos hasta el último suspiro de la vida, es un camino de discipulado. O sea, la formación inicial te prepara para emprender un camino de servicio, pero desde el momento en que uno dice sí, hasta el último aliento de la vida, uno es discípulo. Somos discípulos. Excelente explicación, Diego. Eso es el ministerio de la acolitado. Ten por seguridad que cuando termines tus estudios, que te ordenen de sacerdote, voy a poder confesarme contigo. Ay, Dios. Porque sabes explicar bien las cosas. Para mí sería un orgullo. De verdad que yo siento de ti, al igual que de los muchachos, pero he visto muy de cerca cuál es tu paso, cómo te conduces, cómo eres, y de verdad que te siento ya como un sacerdote. Bueno, hablando de eso, ayer, hablo de ayer, 7 de junio, ¿no? Que fue el día de la celebración del Pentecostés arquidiocesano. Tuvimos la oportunidad en el Colegio Virgen del Valle. Sí, en el Colegio Virgen del Valle. Tuvimos la oportunidad de recibir el sacramento de la comunión de parte de tus manos. Y yo digo eso, vamos a recibirlo de parte de nuestro acólito. Vamos. Ella no dijo eso, ella me tomó por la mano, vente conmigo. Ella me agarró. Vamos a donde el muchacho. Yo soy muy inteligente. ¿Quién manda en la casa? La mujer. Así yo le hice caso y me fui detrás de ella a Diego, para recibir la comunión de Diego. Ajá, pero cuéntame, ¿tienes algunas, digamos que derechos? Funciones específicas que te van aumentando, se te van agregando? Sí, claro. Cada ministerio cumple con un servicio específico. Ya explicaba yo que en el de la palabra, pues prestar la voz a la palabra de Dios para anunciarla. Y en el del acolitado uno se acerca más al altar y por tanto a velar por el pan de la vida. Entonces, la oración de bendición del acólito decía algo más o menos así, ¿no? Para que distribuya en el debido tiempo el pan de la vida a los fieles. Entonces, la preparación de los dones en el altar y en consecuencia velar por el cuerpo del Señor sacramentado que queda después de la misa. Llevar, por ejemplo, la comunión a los enfermos, exponer el Santísimo Sacramento. Todo esto cuando falta la presencia del sacerdote, que es el ministro ordinario. Estos ministerios laicales son ministerios extraordinarios. O sea, cuando, en todo caso, no habría sacerdotes o no habría diácono, o solamente estando el sacerdote, entonces pasaría yo, digamos, a servir inmediatamente, ¿no? Pero si hay en la asamblea diversidad de sacerdotes, de ministros, ¿no? O sea, sacerdotes, presbíteros, diáconos,
bueno, cada uno cumple una función Tiene su específica. función, Yo sí. tendría simplemente que estar al servicio de estos dos, ¿no? De Del eso. presbítero y del diácono. Ah, Ayer, por cierto, tuve la dicha, ¿no? de repartir la comunión a los fieles, sí. bueno, por decisión, digamos, de los ceremonieros, del señor obispo, bueno, porque he recibido ayer ese servicio específico, ¿no? Ok. que me preparaba para, digamos, para el sacerdocio. Ha sido para mí un regalo de parte de Dios haberlo recibido también en un día de fiesta para la arquidiócesis. Yo puedo decir que ayer estaba toda la arquidiócesis. Sí. Mucha Y gente. no lo digo por Se quedó chiquito el lugar. otra cosa, sino por contemplar allí la manifestación de Dios como un regalo que a la vez es un compromiso, ¿no? Porque tanta gente que reza por mí, que espera de nosotros como seminaristas, como Claro. formando, es para nosotros y para mí un compromiso muy grande que le pido a Dios que me dé perseverancia para cumplir con fidelidad la vocación a la cual Él me llama. Amén. Es bonito. Ese momento fue chévere, muy especial en mi persona, bueno, para nosotros. Porque yo, le vimos a Diego de seminarista, de aquí, y después entonces va creciendo poco a poco. Entonces, Ya es el ¿cuál acólito, nuestra ya es visión? el acólito. ¿Cuál es nuestra visión? Ver a Diego como sacerdote. Bueno, de aquí a allá te veremos como monseñor, obispo, de todo. No, En mis oraciones está, Señor, danos santo sacerdote. Sacerdote. No estoy pidiendo solamente sacerdote. Y aprendimos con el padre Nomar que hay que saber pedir. Ujú. Hay que pedir santo sacerdote, Muy bien. bueno sacerdote, no solamente sacerdote. Eso es lo fundamental. Diego, y aquí Porque con si los no- muchachos, entiendo que eres el que está en el último año, o sea, en el grado más alto, académicamente hablando, ¿no? ¿Y cómo es el trato con los hermanos del seminario? No, pues yo soy un seminarista más. Claro. No te ven como el Quizá hermano ese- mayor. O sea, por ahí yo siempre, en este año sobre todo, he querido tener muy presente Ujú. una frase que escuché hace un tiempito atrás, ¿no? Hermano mayor, padre menor. O sea, qué el bueno. hecho de ser hermano mayor no me hace estar por encima de ellos, sino simplemente a su servicio. Muy bien. Y he procurado, en la medida de lo posible, en la medida también de lo que tengo para dar, ser cercano, ayudar en lo que puedo ayudar, corregir con caridad. Entonces, yo creo hasta ahora que en ese sentido he sido o he dado de lo que también he recibido, ¿no? O sea, no he pretendido yo en ningún momento Abusar de tu exacto. posición. pues, Eso. exacto. No, yo me refiero a la parte de Muy bien. orientación. Exacto, la parte de no. orientación. En ese caso aquí, como soy un seminarista más, pues con los muchachos uno comparte penas, alegrías, tristezas, ilusiones. Entonces, en Son ese caso, hermanos. yo siempre he dicho que algo particular del Seminario San José, del Seminario Provincial San José, es la familiaridad. La familiaridad. Aquí nos concebimos así como una familia. Entonces, Qué a pesar bueno. de que hay grados distintos y que a veces se corre la tentación de jerarquizar y qué sé yo, hoy decíamos, señor, de ser clericalista. Ajá. Eso es correcto. O sea, Me es encantó una la homilía de tentación, hoy. es una tentación Sí, muy grande. sí. Pero gracias a Dios aquí en el seminario no vivimos así de esa manera. Pero Gracias. yo te pregunto porque supongo que el padre José Miguel, gran amigo también, estudió contigo. Sí, sí, contigo en el cómo no. seminario. Ahorita eres el sacerdote y es el ecónomo, el que maneja las finanzas, el que está pendiente de eso. Sí, sí. No, en ese caso, por ejemplo, yo cuando empecé, el padre Carlos, que era seminarista en ese momento, luego empezó a avanzar en el camino, se ordenó sacerdote, lo ordenaron sacerdote, y lo veo entonces como formador, después como rector, imagínense. Entonces, uno va entrando en la obediencia, ya uno no ve, digamos, netamente al amigo, al hermano, sino también bueno. al que Cristo ha escogido para una misión específica. Una misión específica. Entonces ahí sí cambian las cosas porque, bueno, la amistad no es que quede de lado, sino que va tomando, digamos, un rumbo Un rumbo específico. específico. Excelente. Bueno, acólito, tenemos que dejarte tu tiempo porque hay otras actividades que tienes que Sí, hacer. por ahí Entonces, estamos viendo a los muchachos estamos que viendo están pasando mucha por el animación, frente, mucho movimiento. porque tienen algo, es su Están día, como esperando y tienen para algo- celebrar su algo- día. algo planificado. Deben tener algo preparado. Claro. Y como nosotros no somos seminaristas, tenemos que seguir el rumbo. Bueno, Diego, de verdad que ha sido un verdadero honor y placer. Sí. Fíjate que nosotros por lo general somos un poquito más alebrestados cuando estamos en el podcast.
Hoy estoy un poquito más tranquilo, más relajado, tal vez viviendo ese don del Espíritu Santo, Claro. verte a ti, recibir ese don, esa paciencia, todos esos dones que puedes tener, que yo no lo sé, solamente lo sabe el Espíritu Santo y tal vez lo sepas tú. Es importante compartir contigo este conocimiento, esta experiencia que has vivido, Sí. y lo compartes con nosotros. Diego, dale un mensaje a esos jóvenes, ¿verdad? Que a lo mejor tienen ese llamado, pero puede que sientan ese temor, ese, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Dale un mensaje y una... Aparte de ese mensaje a los jóvenes, Diego, también a los padres. Ah, bueno. A los sí, padres es muy importante. Sí, claro, sí. Mire, ayer yo decía, ¿no?, dentro de mí, gracias Señor por amarme y llamarme, ¿no? Yo tengo para decirle a los jóvenes de la Arquidiócesis de Cumaná que no tengan miedo, que se dejen amar por Dios. Y si sienten en lo profundo de su corazón que el Señor los llama a dar un paso específico, sobre todo a la vida sacerdotal o religiosa, no teman en decirle al Señor que sí. Es una decisión que cuesta, pero es una decisión que vale la vida. Es una decisión que cuando nos atrevemos a hacerla, el Señor nos da su fuerza. Y lo que parece imposible se hace posible. Yo decía, cuando yo empecé el seminario, veía muy lejos y veía casi que imposible yo poder avanzar en el camino. Yo decía, no voy a durar tanto. Pero fíjense, o sea, aquí estoy. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Y en mis caídas y en mis momentos de felicidad, Él ha estado allí. Entonces, no tengan miedo. Atrévanse a amar. Atrévanse a dar el paso y decirle al Señor que sí, que cuentan con ustedes. ¿Y a esos papás? Y a los papás, pues, si el Señor elige su familia para sacar de allí un sacerdote o una religiosa o un religioso, etcétera, o un matrimonio santo, déjense encontrar por el Señor. En el momento no van a comprender por qué Dios los elige, pero luego se darán cuenta que es un privilegio que el Señor haya mirado sus casas, sus corazones, su familia, y quiera sacar de allí una persona para su servicio. Eso es un privilegio, sí, pero es algo más que eso. O sea, es un don, es un regalo maravilloso, es una misericordia muy grande de Dios que haga eso con una familia concreta. Lindas tus Amén. palabras, Diego. Amén. Bueno, Muy llena del Espíritu Santo. Recuerden suscribirse, activar la campanita y darle like y correr este enlace para que muchas personas puedan ver estas vivencias, estas historias, puedan disfrutar de lo que es la Arquidiócesis de Cumaná. Así que también es un llamado desde Tecnofe a colaborar con nuestro seminario San José, a aportar nuestro granito de arena con los muchachos, porque ellos necesitan formarse y tienen necesidades. Hoy es un día especial donde queremos compartir con ustedes, quisimos compartir con ustedes la vivencia desde el seminario, dentro del seminario. Bueno, les agradezco mucho. A ti, Diego. Bueno, nos estamos viendo, te estaremos viendo y bueno, les queremos informar también que si quieren saber de lo que sucedió en el Colegio Virgen del Valle, sobre todo el acontecimiento del acolitado de nuestro amigo Diego, lo podrán ver en la descripción abajo de este video y le dan link y podrán ver completamente todo lo que sucedió en ese momento y ese lugar. Bueno, hasta otra oportunidad. Vamos a despedirnos, Diego. Bueno, hasta otra oportunidad. Chao. Chao.